Hola, bienvenidos. Vamos a hacer el día de hoy la prueba TD Student de muestras independientes. Esto va a ser en el programa de IBM SPSS Statistic versión 25. Esta prueba, la prueba TD Student para muestras independientes, se utiliza principalmente para la comparación de pruebas cuantitativas entre dos grupos. Hay que recordar que esta característica es muy importante para poder aplicarla adecuadamente, ya que si no cumple con estos requisitos, pues el resultado que nos va a dar no será un resultado confiable que podamos nosotros afirmar aún con la estadística. Para poder realizar esto, yo ya tengo abierta aquí una base de datos que utilizaremos en este ejemplo. La base de datos consta con un par de variables cualitativas, además de que cuenta con varias variables cuantitativas. Debemos de recordar que en SPSS nosotros podemos agregar el tipo de variable en la vista de variables precisamente, donde podemos elegir entre las opciones de escala, ordinal y nominal. En la gran mayoría de los casos a mí me gusta dejar las variables cualitativas como nominales, mientras que las cuantitativas como escala, ya que nos permite realizar un mayor tipo de análisis sin necesidad de modificarlas, además de asegurarnos de que se encuentren en tipo numérico, que cuenten con los decimales adecuados y, claro, para nuestra propia facilidad, que tengan la etiqueta correcta para identificarlos, más en específico también en las variables cualitativas que cuenten con los valores adecuados. Muy bien, entonces, sin más que decir por el momento, vamos a cómo realizar la prueba de SPSS y qué valores son importantes a tomar. Como había comentado, esta prueba se utiliza para comparar dos grupos variables cuantitativas. Nuestra variable de agrupación o variable independiente nos tendrá que dividir nuestra base en diferentes grupos. En este caso, nada más he agregado en el ejemplo dos grupos diferentes, el grupo 1 y el grupo 2. Estos ya los he etiquetado y les he asignado un valor de manera que puedo ver y saber a qué grupo me estoy refiriendo, sin necesidad de revisar más allá de eso. Entonces, esto me va a facilitar a interpretar los datos que aparezcan en nuestra tabla de resultados posterior a realizar el análisis. Pero para tener este análisis, pues primero tenemos que acercarnos a la pestaña de analizar. Después de esto vamos a comparar medias. De comparar medias a prueba T para muestras independientes. Una vez damos clic aparece esta nueva ventana. Del lado izquierdo tenemos la lista completa de variables que están en esta base de datos. Vemos cómo están marcadas o ubicadas diferente de acuerdo al tipo de variable, si es cualitativa o cuantitativa, e incluso de acuerdo a los valores de etiqueta que nosotros habíamos ingresado anteriormente. Entonces, así nos es más fácil ubicarla, porque a partir de esto nosotros tenemos que seleccionar cada variable y pasarla al lugar adecuado para poder realizar el análisis. En este momento entonces yo necesito ingresar dos tipos de variables. Primero, las variables que van a ser contrastadas, es decir, el valor que estoy comparando entre una media y otra de un grupo. Para eso, simplemente en este ejemplo voy a añadir todas mis variables cuantitativas. Todas estas son variables cuantitativas y yo quiero comparar cada una de ellas entre los dos grupos. Lo que sigue es añadir nuestra variable independiente o variable de agrupación, que en este caso es muy fácil de identificar ya que la he nombrado como grupo. Entonces la añado al momento y una vez hecho esto nos va a aparecer aquí dos signos de interrogación y nos habilita este nuevo botón, donde una vez dando clic nosotros tenemos que seleccionar qué grupos son los que se están contrastando entre sí. Recordemos que en esta base de datos solamente hay dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2. Sin embargo, si yo tuviera más grupos,
puedo elegir el número de cualquiera de estos grupos, solamente teniendo que recordar cómo es que ha sido numerado ese grupo y qué significaría cada una de esa numeración, ya que toda variable cualitativa tiene una codificación que nosotros debemos de sobreentender para realizar bien este análisis. Pero, como he comentado, solamente hay dos grupos en este y lo único que tenemos que hacer entonces es añadir el número 1 de este lado, pasar posteriormente aquí al número 2 y dar continuar. Ahora, en estas opciones podemos encontrar otras funcionalidades, sin embargo, para aspectos básicos de la prueba de SPSS no necesitamos añadir nada más, simplemente vamos a dar aceptar. Al momento que damos a aceptar, automáticamente el programa nos va a arrojar los resultados de esta prueba, donde primero tendremos una tabla de estadísticas del grupo, una tabla de descripción general que nos va a ayudar a tener los datos descriptivos de cada grupo respecto a su media y desviación estándar en cada una de las variables. Este dato es muy importante ya que con estos nosotros podemos saber cómo se comportaba en cada grupo. Ya una vez que tengamos el valor de P o de significancia estadística que nos da la prueba TDStudent, sabremos si esta diferencia entre los grupos es significativa o no, o simplemente no existe una diferencia, lo cual sería un caso muy extraño ya que tendrían que tener exactamente los mismos datos. Pasemos ahora a revisar entonces esta tabla de estadística del grupo. Voy a dar doble clic y aquí simplemente quedamos seleccionados. Nótese que en el grupo 1 de esta base de datos yo tengo 18 datos válidos, mientras que en el grupo 2 tengo 19 datos válidos y esto es una constante en todas las variables. Quiere decir que no me ha fallado ningún dato. Esto es algo que nos ayuda a revisar en este caso la n, al menos de manera superficial. También aquí cuento con las medias de cada grupo y podemos notar que las medias de la edad en el grupo 1 y en el grupo 2 son muy similares y a su vez también podremos revisar cada una de las variables. Ya una vez revisando los datos descriptivos de cada una de estas variables que nos sean de interés, podemos pasar a lo que son los datos de la prueba TDStudent. Cuando nosotros aplicamos una prueba TDStudent de manera clásica, encontramos que nos da dos pruebas o aplica dos pruebas de cajón. Lo primero sería la prueba de varianzas o de igualdad de varianzas de Levin, que es esta parte de aquí. Y lo siguiente sería la prueba T para las diferentes situaciones de si la varianza es y se asumen varianzas iguales o si no se asumen varianzas iguales. Esto es un dato muy importante ya que dependiendo de si se asumen o no varianzas iguales, la prueba TDStudent para muestras independientes tiene que sufrir un ajuste para darnos el valor de la significancia o el valor de P específico. Entonces, para saber elegir qué dato de P nosotros necesitamos, primero tenemos que elegir la significancia de Levin. Y esto es muy sencillo, ya que se basa en el mismo criterio de el valor de P. Mientras que en la prueba de Levin encontremos un valor de P menor a 0.05 o, numerándolo completo, 0.05, podremos saber si se asumen o no varianzas iguales. Es decir, no se asumen varianzas iguales con un valor de P menor a 0.05. En este primer variable, la edad, tenemos que el valor de P en la prueba de Levin es de 0.660. Esto quiere decir que se asumen varianzas iguales, por lo que vamos a basarnos en la fila de varianzas iguales al momento de buscar el valor de P para la prueba TDStudent
de muestras independientes. También encontramos en esta tabla los intervalos de confianza que pueden ser de gran utilidad para una mejor interpretación de los resultados y la relevancia de los mismos datos del estudio. Sin embargo, el aspecto básico para saber si los datos son significativos o no o evitan el azar sería el valor de P, que en este caso de la variable de edad tenemos que seguir con la asunción de las varianzas iguales. Y así podemos continuar con cada variable para elegir adecuadamente. Vemos que en la variable de talla encontramos un valor en la prueba de Levin de 0.15. Esto quiere decir que no se asumen varianzas iguales y lo que vamos a hacer es seguir esta fila hasta el valor de P o significancia de la prueba TDStudent y encontramos que el valor de P es de 0.680, que igualmente en este caso no es significativo, pero hay que apreciar que hay una diferencia entre asumir y no las varianzas iguales. Esta diferencia puede ser esencial cuando realmente estemos utilizando o estemos en valores cercanos a significancia estadística, como en algún otro ejemplo podremos ver posteriormente. Sin embargo, hay que seguir eligiendo adecuadamente de acuerdo a la prueba de varianzas de Levin y después de esto elegir la significancia estadística adecuada. Volvemos a pasar a las variables. En la variable de peso se asumen varianzas iguales, variable de frecuencia cardíaca se asumen varianzas iguales y en la variable de tensión arterial sistólica no se asumen varianzas iguales y así podemos seguir. Recordemos que en este caso la prueba de TDStudent es para marcar si hay una diferencia significativa o no, no tanto qué tan grande sea esta diferencia o qué tan relevante llegue a ser en el estudio. Lo que nos está diciendo es simplemente si esta diferencia que se dio entre el grupo 1 y el grupo 2, que en este caso el grupo 1 es conocido como dieta y el grupo 2 es dieta más plantango, si la diferencia que hay entre estos dos se debe al azar o no, con un 95% de certeza. Entonces, vemos que en la mayoría de las variables no hay una diferencia significativa entre los grupos, con la excepción de la variable de colesterol y triglicéridos, donde en cualquiera de los casos encontramos diferencias significativas sin importar si se asumen o no varianzas iguales, pero aún así es necesario guiarnos por el valor correcto de acuerdo a la prueba de Levin, ya que sin esto, aunque el número a primera vista no sea notorio, realmente sí lo es. Y con esto nosotros sabríamos elegir y obtener los datos correctos para la comparación de dos grupos, una variable cuantitativa o variables cuantitativas. Eso sería todo, nos vemos después, hasta luego.